Ethan Callahan enterró a su esposa con sus propias manos, y al día siguiente volvió al trabajo. No porque no estuviera destrozado, sino porque los hombres destrozados en Wyoming no tenían el lujo de detenerse. Eso fue hace 3 años. No había pronunciado su nombre desde entonces. Luego, una mañana de verano, una mujer entró en sus tierras. Tenía a 2 niños hambrientos detrás de ella y polvo en sus botas. Y lo miró como la gente mira una puerta cerrada, con esperanza, pero sin esperar nada. Él la abrió de todos modos y eso lo cambió todo. Si esta historia te conmueve, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Publicamos nuevas historias cada semana. Deja un comentario y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia. El verano de 1876 llegó duro y seco a todo el territorio de Wyoming. Era el tipo de calor que agrietaba la tierra. Hacía que los caballos se pusieran de mal humor y a los hombres, peor. Red Hollow se encontraba en una cuenca baja entre dos cordilleras. Y para julio, todo el pueblo olía a polvo y a hierro caliente. Y a algo ligeramente desesperado. Así huelen los lugares cuando la lluvia no llega y las facturas siguen llegando. Ethan Callahan llegó al pueblo esa mañana como lo hacía cada semana. Solo, temprano, y terminaba antes de que la mayoría de los hombres hubieran acabado su café. Ató su caballo fuera de la tienda general. Se caló el sombrero para protegerse del sol y entró. Walt Greer, el dueño de la tienda, que tenía una opinión sobre todo, ya estaba hablando. Oí que una carreta se averió en el camino del sur, dijo Walt. No levantó la vista del libro de contabilidad. En realidad no lo estaba leyendo. Una mujer que viajaba sola. 2 niños. Así es, dijo Ethan. No era una pregunta. Tomó su lista del mostrador. No es de por aquí. Preguntando por trabajo. Mucha gente pregunta por trabajo este verano. Walt finalmente levantó la vista. Esta no tiene marido, ni dinero. Nada más que esos 2 niños y un eje roto. Ethan dejó su lista. Dale el viejo lugar de los Henderson para que se quede. Walt parpadeó. ¿Por qué haría yo eso? Porque está vacío y hace calor y tiene niños. Walt se encogió de hombros, como si eso no fuera realmente su problema, y volvió a su libro. Ethan recogió sus provisiones sin decir una palabra más. La encontró en las afueras del pueblo. Estaba de pie junto a una carreta que había perdido la rueda trasera izquierda. Se inclinaba tristemente en la tierra, como si estuviera avergonzada de sí misma. 2 niños estaban sentados en un baúl cercano. Un niño, de unos 10 años, con la cara de alguien que había aprendido a no llorar en público. Y una niña no mayor de 6, que masticaba el extremo de su trenza y lo observaba todo con enormes ojos marrones. La mujer estaba de espaldas a él. Le hablaba a la rueda como si pudiera convencerla de volver al eje por pura voluntad. Su vestido era de un color que solía ser azul, pero que había sido lavado demasiadas veces. Llevaba el pelo recogido, pero el calor lo había deshecho en mechones. Sus manos, cuando se dio la vuelta, eran las manos de una mujer que trabajaba. Ella lo miró. Él la miró. Ella habló primero. No busco problemas, dijo ella. Solo necesito que alguien me diga si hay un herrero que no cobre más de lo que tengo. ¿Cuánto tienes? Ella no dudó. 40. Ethan miró la rueda. El herrero cobra $2. Ella cerró los ojos por un momento, luego los abrió de nuevo. Entonces tendré que encontrar trabajo primero. ¿Qué tipo de trabajo? Cualquier tipo. Ella lo miró directamente a los ojos. Cocinar, limpiar, remendar. Puedo manejar el ganado si es necesario. He dirigido una granja antes. Él la estudió por un momento. No como algunos hombres estudian a las mujeres, catalogando y evaluando, sino como un hombre estudia un problema para entenderlo correctamente. ¿Tienes un nombre?, preguntó él. Clara Whitmore. Estos son mis hijos, Luke y Annie. El niño, Luke, se enderezó cuando dijeron su nombre, como si lo hubieran entrenado para hacerlo. La niña Annie simplemente siguió masticando su trenza y observando a Ethan, como si tratara de averiguar si era seguro. Ethan se tocó el sombrero. Ethan Callahan. Tengo un rancho a 6 millas al norte. ¿Ofrece trabajo, señor Callahan? Estoy preguntando si lo quieres. Clara lo miró,
luego a sus hijos y de nuevo a él. ¿Cuál sería el trabajo? Cocinar, limpiar, ayudar con un huerto. Solo estoy yo en esa tierra, como mal, y el lugar parece que a nadie le importa, porque a nadie le importa. Lo dijo claramente, sin disculpas. No pago mucho, pero tendrías un techo y 3 comidas al día. Y tus hijos estarían a salvo. ¿Cuáles son sus expectativas, señor Callahan? Que trabajes y que seas honesta. Eso es todo, eso es todo. Clara se quedó en silencio por un largo momento. Luke le tiró de la manga. Mamá, dijo en voz baja. Ella puso su mano sobre la de él y miró a Ethan una vez más. ¿Cuándo empezaríamos? Tan pronto como arregle tu rueda. La arregló él mismo, allí mismo en la calle, mientras 3 hombres se apoyaban en la fachada del salón y miraban sin ofrecer ayuda. Podía sentir sus miradas. Había sentido miradas así toda su vida adulta. Era la cualidad particular de la atención de un pueblo pequeño, sobre todo cuando decide que algo es lo suficientemente interesante como para juzgarlo. Walt Greer salió de la tienda mientras Ethan cargaba el baúl de Clara en la parte trasera de su carreta. ¿Te los llevas a tu casa?, preguntó Walt. Sí, Ethan. Walt bajó la voz, como si eso lo hiciera menos de lo que era. Eso no es apropiado. Ella necesita trabajo. Yo necesito ayuda. Eso es suficientemente apropiado para mí. La gente hablará. Ethan subió al asiento de la carreta. La gente ya habla, Walt, de todo y de todos. No he notado que cambie mucho. Chasqueó la lengua al caballo. La carreta se movió. Detrás de él, oyó a Walt decir algo a los hombres fuera del salón. Los oyó reír. No miró hacia atrás. El rancho se asentaba en una larga ladera de tierra. Tenía un arroyo que corría por el extremo sur, y una vista de las montañas que, en las mañanas claras, te hacía creer que el mundo todavía era mayormente bueno. La esposa de Ethan, Rose, había amado esa vista. Ella había construido el huerto y el lecho de hierbas junto a la puerta trasera, y había colgado cortinas en cada ventana, aunque Ethan le decía que a los caballos no les importaban las cortinas. Después de que ella murió, las cortinas se quitaron. El jardín se llenó de maleza. La casa se volvió silenciosa de una manera que no tenía nada que ver con el sonido. Ethan trabajaba. Siempre trabajaba. Pero la casa permanecía vacía de una manera que el trabajo no podía arreglar. Cuando Clara entró por la puerta principal esa tarde y se detuvo, miró a su alrededor. Vio las paredes desnudas, las ventanas polvorientas, y la mesa que solo contenía una lata de café y un arnés roto. No dijo nada por un momento. Luego dijo, ¿dónde guarda su escoba? Ethan señaló. Ella asintió una vez, se arremangó y se puso a trabajar. Annie encontró al gato antes de la cena. Vivía en el granero y no tenía nombre, y desconfiaba profundamente de los seres humanos. Pero Annie se sentó en la paja y se quedó perfectamente quieta y esperó. Y finalmente, el gato se acercó a ella, porque los animales y los niños saben cosas el uno del otro que los adultos olvidan. Luke ayudó a Ethan con los caballos. Trabajaba en silencio, eficientemente, con la concentración de un niño al que se le había exigido ser útil demasiado joven. ¿Conoces los caballos?, preguntó Ethan. Algunos, dijo Luke. Mi padre tenía 2. Ethan esperó. Murió, dijo Luke. Fiebre, hace 2 inviernos. Lo siento. Luke se encogió de hombros. Ese encogimiento pequeño y tenso, que significa, ya he hecho las paces con ello porque no tuve otra opción. Mamá ha estado trabajando desde que estábamos en Cheyenne, en una lavandería. Hizo una pausa. Ella esperaba algo mejor. Ethan le entregó un cepillo. Empieza con el gris. Trabajaron en silencio por un rato, lo que era su propia forma de conversación. Clara cocinó esa noche con lo que Ethan tenían en la cocina, que no era mucho. Frijoles secos, cerdo salado, un saco de harina de maíz, cebollas del año pasado que aún se mantenían. Hizo algo con eso que olía a una comida de verdad, lo cual era más de lo que Ethan había logrado en más tiempo del que quería admitir. Se sentaron a la mesa, los 4. Por primera vez en 3 años que Ethan se sentaba en esa mesa con alguien. Annie habló.
Tenía la conversación imparable de una niña de 6 años a la que le habían dicho demasiadas veces que se callara, y había acumulado una gran cantidad de contenido en reserva. El nombre del gato es Botón, anunció. El gato no tiene nombre, dijo Ethan. Ahora sí. Clara miró a su hija con la expresión de una mujer que había renunciado a pelear ciertas batallas. Dale las gracias al señor Callahan por la cena, Annie. Gracias, señor Callahan. Annie tomó su cuchara. Su casa estaba muy polvorienta. Annie, dijo Clara. Lo estaba, dijo Ethan con suavidad. Menos ahora. Annie pareció satisfecha con esto. Comió sus frijoles con gran entusiasmo y le contó a la mesa extensamente sobre un perro que había conocido en Cheyenne, y un niño en su antigua escuela que podía silbar con los dedos, y un sueño que tuvo sobre un caballo con una cola verde. Luke comió en silencio y observó el rostro de su madre, como los niños observan el rostro de un padre cuando todavía están decidiendo si un lugar es seguro. Ethan observó a Luke observando a Clara y pensó, este niño ha sido el hombre de esta familia durante 2 años, llevando eso a los 10 años. Le sirvió más frijoles en el tazón de Luke sin decir nada. Luke levantó la vista, sorprendido. Ethan solo asintió hacia el tazón. Luke comió. El primer rumor les llegó en 4 días. Ethan se enteró de la manera en que los hombres en los pueblos pequeños siempre se enteran. Alguien le dijo a alguien que le dijo a alguien cuya esposa se lo mencionó al dueño de la tienda de alimentos, quien logró incluirlo en una frase cuando Ethan fue a comprar avena. Algunos dicen, dijo el dueño de la tienda de alimentos, un hombre llamado Horus, con talento para decir cosas desagradables con voz suave, que tu arreglo es irregular. Mi arreglo, dijo Ethan. ¿La viuda que vive en tu casa? Ella trabaja en mi casa. Solo trabajando. Ethan lo miró. ¿Qué más estaría haciendo, Horus? Horus logró expresar una duda considerable sin decir nada en absoluto, lo cual era una habilidad. Ethan pagó su avena y se fue. Lo segundo que sucedió fue la iglesia. Ethan nunca había sido un feligrés regular. Rose sí lo había sido, y después de que ella murió, él iba 2 veces al año porque sentía que era respetuoso. Y luego volvía a casa y no se sentía mejor. Pero cuando Clara y los niños llegaron, ella le preguntó el primer domingo si había una iglesia en el pueblo. La hay, dijo él. ¿Asistes? A veces. ¿Te molestaría si fuéramos? No. Así que fueron. El pastor Elijah Brooks dirigía los servicios en la iglesia blanca al final de la calle principal. Un hombre alto y serio, con ojos amables y la voz cuidadosa de alguien que entendía que las palabras frente a una congregación tienen peso. Les dio la bienvenida sin drama, lo que Ethan apreció. La congregación fue menos contenida. Ethan pudo sentirlo desde el primer himno, la forma en que la gente inclinaba sus cuerpos sin girar la cabeza, el intercambio susurrado detrás de una mano, la forma en que Martha Greer, la esposa de Walt, miró a Clara y luego desvió la mirada, con la expresión específica de alguien que almacena información. Después del servicio, 2 mujeres hablaron cálidamente con Clara. Varias no le hablaron en absoluto, y una mujer, Ellen Mercer, esposa del banquero del pueblo, la miró con una sonrisa tan afilada que podría haber sacado sangre. Señora Whitmore, dijo Ellen, el nombre preciso en su boca, como algo que se maneja con cuidado. Qué amable del señor Callahan emplearla. Ha sido muy generoso, dijo Clara con ecuanimidad. Ciertamente. Los ojos de Ellen se movieron hacia Ethan, luego de vuelta a Clara. Debe ser usted muy capaz para manejar un rancho sola con 2 niños. Yo manejo la casa, señora. El señor Callahan maneja el rancho. Por supuesto. La sonrisa no se movió. Por supuesto, eso es todo lo que es. Ethan dio un paso adelante. No cerca, no agresivamente. Solo lo suficiente. Señora Mercer, dijo él amablemente, su esposo todavía quiere comprar el pastizal del norte. Ellen parpadeó. Estoy segura de que no conozco los negocios de Caleb, porque mi respuesta sigue siendo no, dijo Ethan, por si acaso surge el tema. Se tocó el ala del sombrero, asintió y caminó con Clara y los niños hacia la carreta. Condujeron las 6 millas a casa bajo el calor del mediodía sin hablar mucho.
Annie se había quedado dormida contra el brazo de Clara. Luke observaba el camino. «Se lo dirá a su esposo», dijo Clara en voz baja. «Lo hará», asintió Ethan. «¿Eso va a ser un problema?» Ethan se quedó en silencio por un momento. La carreta pasó sobre el lecho seco de un arroyo con una sacudida. Annie se movió y se acomodó de nuevo contra su madre sin despertar. «Caleb Mercer ha querido ese pastizal del norte durante 2 años», dijo Ethan. «Quiere los derechos de agua que vienen con él. Sin esa tierra, su operación ganadera no se expande como él quiere». Mantuvo los ojos en el camino. «Ha estado esperando que necesite dinero lo suficiente como para vender. ¿Y no lo necesitas?» «Todavía no». Clara lo miró. «Usará esto, lo que sea que piense que es esto, lo usará en tu contra. Probablemente, y eso no te preocupa». Ethan la miró de reojo. «Preocuparse es algo que hago por las cosas que puedo cambiar, señora Whitmore. Las ambiciones de Caleb Mercer no son una de ellas». Ella se quedó en silencio entonces. «No tenías que hacer eso allá atrás con su esposa». «No, pero lo hiciste. Estaba siendo grosera». Clara miró a Annie durmiendo en su regazo. «La gente ha sido grosera antes. Nadie nunca...» Se detuvo. Intervino. Ella no respondió, lo que fue su propia respuesta. Ethan volvió a mirar el camino. «Estás trabajando mi tierra honestamente», dijo él. «Estás criando a tus hijos correctamente. Si alguien tiene un problema con eso, tiene un problema conmigo». Lo dijo como se dice algo que ya está decidido. Sin drama, solo un hecho. Clara se quedó en silencio durante el resto del viaje a casa. Caleb Mercer era un hombre que había aprendido temprano que el poder no siempre parece poder. Tenía 51 años. Estaba bien alimentado, con manos cuidadosas y los ojos pacientes de alguien que había hecho de la espera una profesión. Dirigía el único banco en Red Hollow y sabía, con la intimidad de un hombre que tenía las deudas de todos, exactamente cuánto debía cada uno y dónde estaban los puntos de presión. Vino a ver a Ethan un martes por la mañana. Subió por el camino hacia el rancho como un hombre que hace una visita social, lo cual no era. Ethan estaba partiendo leña. Siguió partiéndola cuando oyó el caballo. Terminó el tronco en el que estaba trabajando y luego se detuvo y esperó. Mercer desmontó. «Ethan. Caleb». Mercer miró la casa. «Oí que has contratado ayuda». «Oíste bien. Una viuda. Eso es correcto». La voz de Mercer se mantuvo agradable. «Eso es caritativo de tu parte dadas las circunstancias». «¿Qué circunstancias serían esas? Una mujer sola, sin familia, dependiente de tu generosidad». Mercer dejó que eso quedara en el aire por un momento. «La gente en el pueblo está preocupada por las apariencias. La gente en el pueblo debería preocuparse por sus propios asuntos». Ethan, la amabilidad se adelgazó ligeramente. «Estoy aquí como un amigo, como alguien que siempre ha respetado a tu familia. Tu esposa era una buena mujer. Esto», gesticuló hacia la casa, «no honra su memoria». Ethan dejó su hacha, miró a Mercer por un largo momento, lo suficiente como para que Mercer casi dijera algo para llenar el silencio, y luego lo pensara mejor. «Rose», dijo Ethan, «habría tenido a Clara y a esos niños adentro y alimentados antes de que terminaran de presentarse». Su voz era serena. «No me hables de su memoria para hacer que tus negocios suenen como principios». La expresión de Mercer no cambió, pero algo detrás de sus 2 ojos sí. «La oferta por el pastizal del norte sigue en pie», dijo. «Un precio justo, para ayudarte en una temporada difícil. La temporada está bien. Se pondrá más difícil». Las palabras fueron dichas en voz baja, conversacionalmente, pero eran lo que eran. Ethan recogió su hacha. «¿Necesitas algo más, Caleb?» Mercer montó su caballo. Volvió a poner su rostro en modo agradable, como un hombre que se pone un abrigo. «Piensa en la oferta», dijo, antes de que las cosas se compliquen. Cabalgó de vuelta por el camino. Ethan partió otro tronco. Luego entró y le dijo a Clara que debía saber que Mercer había estado allí, y lo que dijo y lo que quiso decir con ello, porque ella tenía derecho a saber en qué se había metido. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella dijo, «¿Quieres que nos vayamos?» «No, si se pone peor para ti, señora Whitmore».
Él la miró directamente a los ojos. No tomo decisiones basadas en lo que Caleb Mercer podría hacer. Tomé una decisión cuando te ofrecí este trabajo, y la mantengo. Así es como hago las cosas. Clara sostuvo su mirada por un momento. Luego asintió una vez y volvió a lo que estaba haciendo. Luke llegó a casa del pueblo 12 días después, con un labio partido y barro en las rodillas. Entró al patio, y Ethan lo vio desde la cerca y se acercó sin prisa, porque la prisa avergonzaría al niño. ¿Qué pasó?, preguntó Ethan. La mandíbula de Luke estaba tensa. Nada. Eso es un nada bastante grande. Luke miró al suelo. Unos chicos en el pozo. Dijeron, se detuvo. Cosas. ¿Qué cosas? La garganta del niño se movió. Me llamaron bastardo de rancho. Dijeron que mi mamá era... No terminó. Ethan se agachó para estar al nivel del niño. Miró la cara de Luke. El labio cortado, la sangre seca, la expresión de un niño de 10 años tratando muy duro de ser mayor de lo que era. ¿Te defendiste?, preguntó Ethan. Sí, señor. Bien. Luke parpadeó. Claramente no esperaba eso. Defenderte cuando alguien insulta a tu madre, dijo Ethan. No es algo que alguna vez te diré que está mal. Miró al niño fijamente. ¿Cuántos eran? 3. ¿Les hiciste algún daño? Algo parpadeó en la comisura de la boca de Luke. Tommy Greer va a tener un ojo morado. El hijo de Walt. Sí, señor. Ethan se quedó en silencio por un momento. Luego se puso de pie. Entra. Limpiaremos ese labio. Luego me dirás exactamente lo que se dijo. ¿Por qué importa lo que se dijo? Porque, dijo Ethan, quiero saber a qué nos enfrentamos. Y prefiero saberlo por ti que enterarme de otra manera. Luke lo siguió adentro. Clara vio la cara de su hijo y su expresión hizo algo complicado y controlado. La cara de una mujer que había aprendido a manejar su miedo para que sus hijos no lo llevaran. Estoy bien, dijo Luke rápidamente. Estoy bien, mamá. Ella tomó su cara entre sus manos de todos modos, girándola suavemente, revisando el daño. Siéntate, dijo. Él se sentó. Ethan se quedó en la puerta y la observó atender a su hijo, y sintió algo moverse dentro de él. Un viejo dolor y algo nuevo que aún no tenía nombre. Y luego volvió a salir porque un hombre necesita un lugar donde poner las cosas que no puede decir. Se quedó en la cerca por un largo tiempo, mirando las montañas. Rose había amado esta vista. Pensó, esta casa ha sido una tumba durante 3 años. Y luego pensó, ya no lo es. Y luego pensó en Caleb Mercer y los chicos en el pozo y la mirada en la cara de Martha Greer en la iglesia. Y entendió, con la claridad de un hombre que ha dejado de fingir que las cosas se resolverán por sí solas, que esto no iba a ser más fácil. Simplemente aún no había decidido qué iba a hacer al respecto. El sol comenzaba su largo descenso de verano hacia las montañas. En algún lugar de la casa detrás de él, podía oír a Annie hablando con el gato. Y la voz de Luke respondiendo algo que su madre le preguntó. Y luego la risa tranquila de Clara por lo que fuera la respuesta. Y el sonido de una casa que ya no estaba vacía llegó a través de la ventana abierta y se posó a su alrededor como algo que no se había dado cuenta de que extrañaba hasta ahora. Se enderezó, recogió el poste de la cerca que había dejado y volvió al trabajo. La mañana después de que Luke llegó a casa con el labio partido, Ethan cabalgó solo a Red Hollow. No le dijo a Clara a dónde iba. No era necesario. Ella lo vio ensillar el caballo ruano antes del desayuno, y lo observó desde la ventana de la cocina con la expresión de una mujer que entendía que ciertas cosas debían ser manejadas por la persona que tenía la intención de manejarlas. Encontró a Walt Greer abriendo su tienda a las 7. Tu hijo atacó al mío en el pozo, dijo Ethan. No levantó la voz. 3 contra 1. Walt se enderezó lentamente. Los chicos serán chicos, Ethan. 3 contra 1 no es ser chicos, Walton. Es una lección que alguien les enseñó. La mandíbula de Walt se tensó. Mi Tommy dijo que el chico Whitmore lanzó el primer golpe, después de que tu Tommy llamó a su madre un nombre que no repetiré en compañía educada. Ethan sostuvo la mirada del hombre. ¿Quieres decirme que eso es aceptable frente a los niños? Walt desvió la mirada primero. La gente está hablando, Ethan. No puedes culparlos por tener opiniones.
Puedo culparlos por poner esas opiniones en la boca de los niños y enviarlos tras un niño de 10 años. Ethan apoyó ambas manos en el mostrador. Si vuelve a pasar, no vendré a hablar. Compró su harina y se fue. La noticia se corrió como siempre se corrían las noticias en Red Hollow, rápida y ligeramente equivocada, lo que era peor que completamente equivocada, porque mantenía la forma de la verdad mientras perdía todo su sentido. Por la tarde, la historia se había convertido en que Ethan Callahan había amenazado a Walt Greer por una inofensiva pelea de patio de escuela. Lo que le dijo a Ethan todo lo que necesitaba saber sobre quién controlaba la narrativa. Caleb Mercer tenía una oficina sobre el banco con una ventana que daba a la calle principal. Ethan siempre había sospechado que pasaba una parte considerable de su día en esa ventana, y los eventos continuaban confirmando esta sospecha. Clara escuchó la versión de la historia que llegó al rancho de una mujer llamada Ida Perkins. La vecina más cercana, que subió por el camino esa tarde con un frasco de conservas y el propósito apenas disimulado de recopilar información. Ida tenía 60 años, era ruidosa y fundamentalmente decente a pesar de sí misma, lo que significaba que le contó a Clara el rumor mientras también lo desaprobaba claramente. Dicen que Ethan hizo amenazas, dijo Ida, poniendo las conservas en la mesa de la cocina y mirando a su alrededor con el interés concentrado de alguien que cataloga todo lo que ve para discutirlo más tarde. No fue nada, dijo Clara. Sirvió café sin que se lo pidieran. 3 chicos atacaron a mi hijo por un chisme que los adultos empezaron. La boca de Ida se apretó. Tomó su café. ¿Sabes cómo funciona este pueblo, cariño? Estoy empezando a entender. Mercer ha querido esa tierra durante años. No es un hombre paciente. Ida bajó la voz como si las paredes pudieran estar escuchando. Sacó a los Henderson hace 2 años. Les cobró su pagaré cuando su cosecha fue escasa. La tierra fue a subasta. La compró por la mitad de lo que valía. Clara se quedó en silencio. Solo te lo digo, dijo Ida, para que entiendas a qué te enfrentas. Se lo agradezco, señora Perkins. Ida terminó su café, miró la cocina una vez más. Las ventanas limpias, los esquejes de hierbas en un frasco junto al fregadero. La evidencia de una casa que había sido cuidada. Y algo se ablandó brevemente en su expresión. «Has hecho un buen trabajo aquí», dijo bruscamente. «El lugar no se ha visto así desde que Rose estaba viva». Recogió su canasta. «Eso es solo una observación, no un juicio». Se fue sin esperar una respuesta. Clara le contó a Ethan sobre la tierra de los Henderson esa noche, después de que los niños se durmieran. Se sentaron en la mesa de la cocina con la lámpara entre ellos y la ventana abierta al calor. Y ella expuso lo que Ida había dicho en frases claras y cuidadosas, porque era una mujer que trataba la información directamente. Ethan escuchó sin interrumpir. «Sabías lo de los Henderson», dijo ella cuando terminó. «Lo sabía. Y sabes que intentará lo mismo contigo. Él no tiene mi pagaré. Pagué el rancho hace 4 años». Los ojos de Clara se movieron por su rostro. «Entonces, ¿qué tiene para usar?» Ethan se quedó en silencio por un momento. En el territorio de Wyoming, un hombre puede solicitar al condado que una propiedad sea declarada una molestia pública. Si puede demostrar que la conducta del propietario está poniendo en peligro el bienestar de la comunidad. Lo dijo sin rodeos, sin drama. Es raro, pero Mercer tiene un juez en Casper que le debe favores. Y si puede conseguir que suficientes personas del pueblo firmen una queja, puede quitarte tu tierra a través de la ley. Puede hacerme muy difícil conservarla. Clara miró la mesa. La llama de la lámpara se movió ligeramente con la brisa y las sombras se desplazaron a su alrededor. Ethan, si nosotros somos la causa de esto, tú no eres la causa. La codicia de Mercer es la causa. Tú eres solo la excusa. Esa es una distinción que no importará si pierdes este rancho. «No voy a perder este rancho». Ella lo miró. «¿Cómo puedes estar tan seguro?» Él sostuvo su mirada. «Porque no he hecho nada malo, y tengo la intención de dejar eso muy claro». Fue lo más firme que ella había oído decir a alguien en 2 años. No sabía si encontrarlo reconfortante o aterrador. Lo encontró ambas cosas. Annie se enfermó la segunda semana de agosto.
No gravemente, una fiebre de verano. Del tipo que arde alto durante 2 días y luego cede y deja a un niño lánguido y pidiendo sopa y atención extra. Pero sacudió a Clara de una manera que no mostró a los niños. Un niño enfermo sin médico, sin dinero y en un pueblo hostil era un tipo particular de terror. Y Clara había vivido ese terror antes, cuando Luke tuvo Krupp hace 2 inviernos en una pensión en Cheyenne sin nadie que la ayudara. Se quedó despierta ambas noches. En la segunda noche, alrededor de las 2 de la mañana, Ethan apareció en la puerta de la pequeña habitación donde dormía Annie. Todavía estaba vestido. Clara no estaba segura de si se había acostado. ¿Ha bajado la fiebre?, preguntó en voz baja. Todavía no. Él asintió, cruzó la habitación, se agachó junto a la pequeña cama y puso el dorso de su mano en la frente de Annie, con una gentileza practicada que la sorprendió. Mi hija tenía fiebres como esta, dijo él. Clara se quedó muy quieta. Ethan no apartó la vista del rostro de Annie. Murió a los 3 años, antes que Rose. Eso fue... Se detuvo. Ese fue un invierno más duro. La habitación estaba en silencio, el tipo de silencio que no está vacío, sino lleno. Lo siento, dijo Clara suavemente. No lo sabía. Nadie aquí lo sabe. No hablo de ello. Se quedó en silencio por un momento. Su nombre era Grace. Annie se movió en la cama, se giró hacia el sonido de las voces y sus ojos se abrieron a medias, brillantes por la fiebre y desenfocados. ¿Es de día?, murmuró. Todavía no, cariño, dijo Clara. Los ojos de Annie encontraron a Ethan en la penumbra. Señor Callahan, aquí estoy, dijo él. Botón vino a dormir en la cama, dijo ella con la lógica de una niña de 6 años con fiebre. Le dije que no te importaría. No me importa. Ella cerró los ojos de nuevo. Ethan se enderezó. Él y Clara se miraron a través de la pequeña habitación sobre la niña dormida. Y algo se movió entre ellos que era demasiado complicado para hablar, y ninguno de los dos lo intentó. Traeré más agua, dijo él. Se fue antes de que ella pudiera decir gracias. La fiebre se dio por la mañana. Annie desayunó con el apetito feroz de una niña que había estado enferma y ahora estaba profundamente comprometida con la recuperación, y exigió ir a ver las gallinas. Y el ritmo ordinario de la casa se cerró sobre la noche anterior como el agua sobre una piedra. Pero Clara llevaba consigo lo que Ethan había dicho. Lo giraba cuidadosamente en su mente, como se gira algo frágil. Una hija llamada Grace. Un invierno más duro. La forma particular en que lo había dicho, sin autocompasión, solo como un hecho. Porque así era como manejaba todo, como un hecho, como algo que debía ser reconocido y luego continuado. Ella pensó, este hombre ha estado llevando una gran carga solo. Pensó, yo también. Volvió al trabajo. La notificación llegó un jueves. Llegó a través del ayudante del mariscal del condado, un joven llamado Croft. Tenía la mirada incómoda de alguien que entrega un mensaje que no ha leído, pero que sospecha que es un problema. Se la entregó a Ethan en la puerta y se alejó rápidamente. Lo que le dijo a Ethan algo sobre el mensaje antes de abrirlo era una queja formal firmada por 11 residentes de Red Hollow. Solicitaba una audiencia municipal con el argumento de que los arreglos domésticos de Ethan Callahan constituían una molestia moral pública y daban un ejemplo perjudicial para los niños de la comunidad. La audiencia se fijó para dentro de 2 semanas. El nombre de Caleb Mercer no estaba en el documento, lo que significaba que sus huellas estaban por todas partes. Ethan lo leyó 2 veces. Luego lo dobló, lo guardó en su bolsillo y terminó el poste de la cerca en el que estaba trabajando, porque la cerca necesitaba hacerse y el pánico era un lujo que no tenía. Clara lo encontró en la cerca 1 hora después. Había visto a Croft llegar e irse. ¿Qué era? Él le entregó el papel doblado sin hablar. Ella lo leyó. Él observó su rostro, la forma en que se quedó quieto, luego cuidadoso. Luego algo que no era exactamente miedo, pero se le parecía. 11 personas, dijo ella. Mercer tuvo ayuda. Ethan. Ella se lo devolvió. Esto es sobre ti. Ya no tiene nada que ver conmigo ni con los niños. Es él viniendo por tu tierra. Lo sé.
Deberías hablar con un abogado. El abogado más cercano está a 40 millas. Entonces cabalga 40 millas. Él casi sonrió. No es lo que esperaba, señora Whitmore. ¿Qué esperaba? Alguien más, consideró él, resignada. Estuve resignada, dijo ella, durante aproximadamente un año después de la muerte de mi esposo. No ayudó en nada. Ella lo miró a los ojos. No te echaste atrás con Mercer cuando vino al rancho. No empieces a echarte atrás ahora. Él la miró por un momento. Cabalgaré mañana, dijo. Cabalgó 41 millas hasta un abogado llamado Gerald Fitch. Operaba desde una oficina desordenada sobre una ferretería en Casper, y tenía la reputación de ser eficaz, caro y honesto, lo cual era una combinación difícil de mantener, y explicaba por qué solo era moderadamente próspero. Fitch leyó la queja, la leyó de nuevo, la dejó y miró a Ethan por encima de sus gafas. ¿Quién firmó esto? Ethan los nombró. Fitch reconoció 3 nombres y levantó una ceja. Y el nombre de Caleb Mercer no está en ella. No, pero él la organizó. Apostaría el rancho a ello. Fitch se reclinó. El estatuto de molestia pública que están invocando es legítimo pero débil. Necesitarían demostrar un daño real a la comunidad, no solo desaprobación moral. Y ese que es un argumento más difícil de lo que parece. Golpeó el papel. Pero si Mercer consigue un juez comprensivo, tiene uno en Casper. Fitch se quedó en silencio por un momento. ¿El juez Hartley? No conozco el nombre. Si es Hartley, esto se pone más difícil. Fitch lo miró fijamente. ¿Entiendes con lo que estás lidiando aquí? Esto no es sobre la viuda. Sé de qué se trata. ¿Quieres mi consejo honesto? Por eso cabalgué 40 millas. Fitch juntó las manos sobre el escritorio. La resolución más simple. Elimina la causa de la queja. Envía a la mujer y a sus hijos lejos. Mercer pierde su ángulo. La audiencia se cancela. La tierra se mantiene a salvo. Ethan lo miró. Esa, dijo Ethan, no es una resolución que esté dispuesto a considerar. Fitch lo estudió por un largo momento. Luego asintió, lentamente, con la expresión de un hombre que había decidido respetar algo, aunque le costara un poco de esfuerzo. Entonces lucharemos. Y necesitas entender que será caro y desagradable. Y no hay garantía del resultado. Entiendo. ¿Por qué? Preguntó Fitch. No como un desafío, sino como una pregunta genuina. Una viuda que conociste hace 6 semanas. ¿Por qué vale la pena arriesgar esta tierra por ella? Ethan se quedó en silencio por un momento. No se trata de ella, dijo. Se trata del hecho de que no he hecho nada malo. Y me condenaré si dejo que Caleb Mercer use la ley para enseñarme que hacer lo correcto tiene un precio que no debería haber pagado. Fitch se quedó en silencio. Luego abrió el cajón de su escritorio y sacó una hoja de papel limpia. Muy bien, dijo. Cuéntamelo todo desde el principio. Ethan regresó al rancho 2 días después, al atardecer. Encontró al pastor Elijah Brooks sentado en la mesa de su cocina, tomando café con Clara, lo cual no era lo que esperaba. Brooks se puso de pie cuando Ethan entró. Era un hombre alto, de modales directos y con la dignidad particular de alguien que en algún momento había decidido que prefería ser honesto a estar cómodo. Ethan, dijo, vine a hablar contigo. Claramente. Ethan colgó su sombrero en el gancho. Sobre la audiencia, sobre lo que pretendo decir en la audiencia. Brooks dejó su taza. 3 miembros de mi congregación me dijeron que debería hacer una declaración pública condenando tu hogar. Que no hacerlo sería visto como condonar el pecado. La cocina estaba muy silenciosa. Dijo Ethan, y les dije que no lo haría. Brooks sostuvo su mirada. Te he observado estas últimas semanas, Ethan. He observado cómo se cuida a estos niños, cómo trabaja esta mujer. No hay pecado en tu hogar que pueda identificar, y no estoy dispuesto a realizar una condena por la conveniencia de hombres con intereses financieros en el resultado. Las manos de Clara se habían quedado quietas sobre la mesa. Te presionarán, dijo Ethan. Ya lo han hecho. Brooks recogió su sombrero de la mesa. Quería que supieras mi posición antes de la audiencia, para que no entres allí pensando que estás solo. Asintió a Clara, asintió a Ethan y salió. La cocina permaneció en silencio por un momento.
Luego Luke apareció en la puerta del pasillo trasero. Claramente había estado escuchando. Miró a Ethan con esos ojos viejos. ¿Va a ser malo?, preguntó. Ethan miró al niño. Pensó en mentir, lo que habría sido amable. Pensó en minimizar, lo que habría sido práctico. Dijo, va a ser ruidoso y feo, y la gente va a decir cosas que no son ciertas. Pero vamos a estar allí y dejar que lo digan. Y luego vamos a decir la verdad. Y la verdad prevalecerá. Luke sostuvo su mirada. ¿Cómo lo sabes? Porque he visto ambos lados, dijo Ethan, y la verdad dura más. Luke no parecía del todo convencido, pero asintió y no volvió a preguntar. Las 2 semanas antes de la audiencia pasaron como pasa el mal tiempo. Lo suficientemente lento como para verlo venir, lo suficientemente rápido como para que te golpee antes de que estés listo. Lo primero que Ethan notó fue el crédito de la tienda. Había tenido una cuenta en la tienda general de Walt Greer durante 11 años. Pagaba a tiempo, cada mes sin excepción. Cuando fue el lunes antes de la audiencia a recoger provisiones, Walt le dijo, sin mirarlo a los ojos, que la cuenta había sido suspendida. Pendiente de revisión de su saldo pendiente. El saldo pendiente de Ethan era de $4.30. ¿Es así?, dijo Ethan. Política de la tienda, dijo Walt. Walt, he tenido esa cuenta desde antes de que naciera tu hijo menor. Walt mantuvo los ojos en el mostrador. Lo siento, Ethan, es solo política. Ethan contó $4.30 de su bolsillo. Los puso en el mostrador, moneda por moneda. Recogió sus provisiones y se fue sin decir una palabra más. Fue a la tienda de alimentos después. Horus le dijo, con un poco más de incomodidad que Walt, pero con el mismo resultado, que no podía extenderle crédito este mes. La ferretería estaba cerrada, lo que pudo haber sido una coincidencia o no. La mujer que usualmente vendía huevos al rancho le mandó decir que no tenía ninguno de sobra. En 4 horas, Ethan Callahan había sido silenciosa y eficientemente aislado del comercio de un pueblo en el que había vivido durante 15 años. Cabalgó a casa e hizo las cuentas en su cabeza. Tenía suficientes provisiones almacenadas para 3, quizás 4 semanas. El rancho ahora producía sus propios huevos. Clara se había encargado de eso. El huerto estaba dando frutos. No iban a morir de hambre, pero Mercer estaba dejando claro su punto de todos modos. Los puntos no tienen que ser prácticos para hacer efecto. Clara estaba en la mesa cuando llegó a casa, escribiendo una carta. Levantó la vista hacia su rostro y lo leyó con la rapidez de una mujer que había aprendido a leer los problemas temprano. ¿Qué pasó? Le contó lo de las tiendas. Ella dejó su pluma, se quedó en silencio por un momento, y él observó algo moverse a través de ella. No pánico, no desesperación, sino la ira dura y silenciosa de una mujer que ha visto a la gente castigar la inocencia antes y se ha quedado sin paciencia para ello. Mercer, dijo ella, tiene que ser. Nadie hace todo esto a la vez por coincidencia. Está tratando de hacerte sentirlo antes de la audiencia. Tratando de hacer que vayas a él. Lo sé. ¿Lo harás? No. Ella lo miró. Ethan, podrías perder. Sé lo que podría perder. Lo dijo suavemente, pero con finalidad. También sé lo que perdería si lo dejara ganar de esta manera. Y esa pérdida es mayor. Clara se quedó en silencio. Luego tomó su pluma. Le estoy escribiendo a mi cuñada en Laramie, la esposa del hermano de mi esposo. Es práctica y tiene conexiones con algunas de las sociedades de ayuda a mujeres. No sé si importará, pero podría. Ethan se sentó frente a ella. Escribe la carta. Ella la escribió. Él observó sus manos moverse por la página, firmes, precisas, sin una palabra desperdiciada. Y pensó que había una especie de coraje en lo práctico. El coraje de las personas que no dejan de moverse solo porque el suelo es incierto. Luke los escuchó hablar y no dijo nada al respecto. Pero a la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer. Y había terminado de alimentar a las gallinas, acarrear el agua y partir la mitad de la leña antes de que Ethan saliera de la casa. Se quedó atrás cuando Ethan apareció sin mirarlo directamente, a la manera de un niño que quiere ofrecer algo pero no sabe si será recibido.
Ethan miró la leña partida, miró a Luke. Buen trabajo, dijo simplemente. Los hombros de Luke cayeron media pulgada. El alivio de un niño que necesitaba ser útil y lo consiguió. Trabajaron el resto de la mañana sin hablar mucho, lo que para entonces era su modo natural. El silencio cómodo de dos personas que se entendían sin requerir confirmación constante. Al mediodía, Luke dijo sin levantar la vista del riel de la cerca que estaba lijando. ¿Van a quitarte el rancho? ¿Van a intentarlo? ¿Qué pasa si lo hacen? No lo harán. Pero si lo hicieran, Ethan dejó de trabajar. Se giró para enfrentar al niño por completo. Luke, mírame. Luke levantó la vista. Si sucediera lo peor, que no sucederá, tú, tu madre y tu hermana no se quedarían sin un lugar o un plan. Quiero que entiendas que, pase lo que pase en esa audiencia, he hecho arreglos. Luke sostuvo sus ojos. ¿Qué tipo de arreglos? Del tipo que significa que no estás solo en esto. Ethan sostuvo la mirada del niño. Eso es todo lo que necesitas saber por ahora. Luke se quedó en silencio por un largo momento. Algo en su rostro, esa expresión vieja y gastada, cambió ligeramente. De acuerdo, dijo. Volvió a lijar. La noche antes de la audiencia, Annie entró en la cocina mientras Clara horneaba. Se sentó en el suelo junto a la estufa, que era su lugar preferido para conversaciones serias, y dijo, «Mamá, ¿por qué no le gustamos a la gente?» Clara dejó su cuchara. Se sentó en el suelo junto a su hija, que era el tipo de madre que era. Se encontraba con Annie donde Annie estaba, no donde era conveniente. Algunas personas, dijo ella cuidadosamente, no les gustan las cosas que no entienden. Y nosotros somos algo nuevo aquí, algo que no esperaban. Annie pensó en esto. ¿Tampoco les gusta el señor Callahan? Algunos de ellos ahora mismo. Sí, eso es estúpido, dijo Annie con la devastadora simplicidad de los 6 años. El señor Callahan arregló mi rueda y deja que Botón duerma adentro. Y no le gritó a Luke incluso cuando Luke rompió el cubo bueno. Lo sé, cariño. Si la gente supiera esas cosas, les gustaría. Clara acarició el cabello de su hija. Tienes razón. Les gustaría. Annie se apoyó en ella. ¿Estará todo bien mañana? Clara no mentía a sus hijos. Lo había decidido hace 2 años, cuando su padre murió, y tuvo que decirles la verdad antes de estar lista para decirla. Y había visto cómo la verdad, incluso la verdad dura, los calmaba más que el consuelo falso. No lo sé, dijo, pero estaremos juntos y Ethan estará allí. Y eso es más de lo que teníamos hace 6 semanas. Annie consideró esto. Es verdad, dijo, como si hubiera sido un argumento razonablemente bueno. Se levantó. ¿Puedo probar un poco de la masa? Clara le entregó la cuchara. El ayuntamiento de Red Hollow se encontraba entre la iglesia y la oficina de tierras. Un edificio sencillo y funcional que albergaba reuniones comunitarias, bailes ocasionales y el tipo particular de teatro cívico que los pueblos pequeños realizan cuando necesitan sentirse institucionales. En la mañana de la audiencia, estaba más lleno de lo que Ethan lo había visto nunca. Llegó con Clara a su izquierda y los 2 niños detrás de ellos, y entró por la puerta de ese edificio como un hombre que tenía todo el derecho de estar allí, lo cual era cierto, y tenía la intención de que todos los presentes lo entendieran. La sala se quedó en silencio cuando entraron. No el silencio cómodo del respeto, sino el silencio cargado de una audiencia que ha estado esperando. Caleb Mercer se sentó en la mesa del frente junto a 2 representantes del condado que Ethan no reconoció, y un tercer hombre, mayor, corpulento, con la autoridad asentada de un juez, a quien Ethan reconoció inmediatamente como el hombre del que Fitch le había advertido. El juez Hartley, el juez de Mercer. La mandíbula de Ethan se tensó ligeramente. Siguió caminando. Fitch ya estaba allí, en una mesa lateral con papeles frente a él, y la expresión contenida de un hombre que había evaluado la sala y estaba recalculando. Captó la mirada de Ethan. El recálculo no era alentador. El pastor Brooks estaba sentado en la tercera fila. Asintió una vez a Ethan con la solidaridad silenciosa de un hombre que había dicho lo que pensaba y pensaba lo que decía. Ethan se sentó. Clara se sentó a su lado,
con la espalda recta, las manos cruzadas en su regazo, su rostro dispuesto en la expresión compuesta de una mujer que no le daría a esta sala la satisfacción de verla asustada. Luke se sentó a su otro lado. Annie se apretó, pequeña y vigilante, contra su brazo. Mercer no los miró. Esa fue su propia declaración. El hombre de Mercer abrió el procedimiento. Era un abogado de Casper llamado Aldis Pierce, pulcro y preciso. Expuso la queja en un lenguaje cuidadoso y medido, diseñado para sonar razonable mientras significaba algo cruel. Habló de los estándares de la comunidad. Habló de la responsabilidad de los propietarios hacia el carácter moral de sus vecinos. Habló de los niños de Red Hollow y los ejemplos que se les daban. No dijo ni una vez, Caleb Mercer quiere la tierra de este hombre y ha fabricado un pánico moral para conseguirla. Cuando Pierce terminó, Fitch se levantó. Era más silencioso que Pierce, menos pulido. Tenía el aire de un hombre que había visto suficientes tribunales como para saber que la actuación era menos confiable que la precisión. Expuso tres cosas: que el empleo de Clara Whitmore por parte de Ethan Callahan era un acuerdo laboral legítimo, que no existía evidencia de impropiedad más allá del rumor, y que el estatuto que se invocaba nunca en el territorio de Wyoming se había aplicado con éxito a un caso sin daño documentado. Lo dijo todo claramente. Se sentó. El juez Hartley miró la mesa de Mercer y luego a Fitch y Ethan, con la expresión de un hombre que ya había decidido y estaba representando la toma de decisiones para el registro. Escucharemos a los testigos, dijo. Los testigos que Mercer había reunido eran un tipo particular de teatro. Walt Greer habló sobre el carácter de la comunidad. Ellen Mercer habló sobre su preocupación por la educación moral de la juventud de Red Hollow. Un granjero llamado Peters, cuya tierra limitaba con el pastizal sur de Ethan, dijo que había visto cosas que lo incomodaban. Y cuando Fitch lo presionó para que especificara, no pudo especificar nada que no fuera una actividad doméstica completamente ordinaria. Cada uno de ellos habló con la incómoda justicia propia de personas que sabían que estaban haciendo algo que no querrían que se examinara demasiado de cerca, pero se habían convencido de que la causa lo justificaba. Ethan permaneció quieto durante todo el proceso. Clara permaneció quieta. Los niños permanecieron quietos. Y la sala los observaba. Y algunos rostros mostraban satisfacción. Y algunos rostros mostraban incomodidad. Y unos pocos rostros en la parte de atrás, Ida Perkins era uno de ellos, mostraban algo que se parecía mucho a la vergüenza. Entonces Hartley dijo, ¿desea hablar el demandado? Ethan se puso de pie. La sala se movió. No miró a Mercer, miró a la sala, a la gente, los rostros, los vecinos que había tenido durante 15 años, y los extraños, y los pocos amigos, y los muchos observadores. Hace 3 años, dijo, mi esposa murió y mi casa se quedó en silencio. Y trabajé esta tierra solo y no le pedí nada a este pueblo. Y este pueblo no me pidió nada a mí. Su voz era serena. Hace 6 semanas, una mujer llegó a Red Hollow con 2 niños y nada más. Pidió trabajo. Nadie le ofreció nada. Yo sí. Hizo una pausa. Ella cocina. Ella limpia. Ella cuida el jardín que mi esposa plantó y no pudo terminar. Está enseñando a mis gallinas a ser productivas, lo cual es más de lo que yo logré. Su hijo trabaja más duro que hombres del doble de su edad. Su hija, una breve pausa, le puso nombre a mi gato del granero. Un sonido se movió por la sala. No exactamente una risa, algo más complicado. No he hecho nada malo, dijo Ethan. Ofrecí trabajo honesto a una mujer honesta que lo necesitaba. No me disculparé por eso. No me harán sentir avergonzado por ello. Y no los enviaré lejos para satisfacer a un hombre que quiere mi pastizal del norte y ha pasado 6 semanas tratando de encontrar un argumento moral para tomarlo. Silencio, un silencio completo y resonante. Y entonces Caleb Mercer, que no había hablado ni una vez durante todo el procedimiento, se puso de pie. Esa es una acusación calumniosa, dijo Mercer. Su voz estaba controlada, pero apenas, hecha sin evidencia. Viniste a mi rancho, dijo Ethan, todavía sereno.
3 días después de que llegara la señora Whitmore. Me dijiste que la oferta por el pastizal del norte seguía en pie. Me dijiste que las cosas se complicarían. Una semana después, mi crédito en la tienda fue suspendido. 2 semanas después, apareció esta queja con 11 nombres. Miró a Mercer directamente. No necesito un abogado para conectar esos hechos, Caleb. Y tampoco nadie en esta sala. El silencio era diferente ahora, más pesado. El tipo de silencio que ocurre cuando se dice una verdad en una sala llena de gente que ha estado fingiendo no saberla. El rostro de Mercer se puso rojo. Juez Hartley, señor Callahan, dijo Hartley bruscamente, no hará acusaciones en esta audiencia sin documentación. Tengo documentación. Fitch se levantó. Puso un papel en la mesa del juez. Registros bancarios obtenidos legalmente que muestran un pago de $5,000 de la cuenta de Mercer a un funcionario del condado en Casper, específicamente al secretario responsable de la asignación de esta audiencia a su tribunal, juez Hartley. La sala estalló. Mercer estaba de pie. Pierce estaba de pie. Hartley golpeó la mesa con la mano para pedir orden y no obtuvo ninguna durante 30 segundos completos. Ethan se quedó en medio de todo, sin moverse, con la quietud de un hombre que ha jugado su carta y está esperando a ver qué hace la mesa. La mano de Clara encontró su brazo, no aferrándose, solo presente. Un contacto breve y real. Él no miró hacia abajo, pero su postura cambió ligeramente, como un hombre que ha estado cargando algo solo y acaba de sentir que alguien toma una esquina del peso. Cuando la sala se calmó, Fitch dijo, solicitamos el sobreseimiento de esta queja y la recusación del juez Hartley por motivos de conflicto de intereses documentado. El rostro de Hartley era del color del ladrillo viejo. Este no es el lugar apropiado. Es el único lugar disponible para mi cliente hoy. Fitch estaba muy tranquilo. Si desea impugnar la documentación, invito al tribunal a hacerlo formalmente. Los registros ya están en manos de un segundo abogado en Cheyenne. Hizo una pausa. Y de un reportero del Wyoming Tribune. La segunda erupción fue más fuerte que la primera. La audiencia tardó otros 40 minutos en disolverse en caos y luego en el incómodo asunto administrativo del sobreseimiento formal, que Hartley realizó con la pisa desgarbada de un hombre que intenta salir de una habitación antes de que el fuego lo alcance. Mercer salió sin mirar a Ethan. Pierce recogió sus papeles con la neutralidad practicada de un abogado que había estado en el lado perdedor antes y se recuperaría. Los 11 firmantes salieron con diversos grados de incomodidad, algunos evitando la mirada de Ethan. Una mujer, Mary Hutchins, incluso se detuvo y abrió la boca como para decir algo, y luego la cerró de nuevo y siguió adelante. Ida Perkins se detuvo. «Lo manejaste bien», dijo bruscamente a ambos. «Fitch lo manejó», dijo Ethan. «Fitch tenía el papel. Tú tenías la sala». Miró a Clara. «Tu carta llegó a alguien, cariño. De ahí vino el hombre del Tribune». Clara parpadeó. «Mi cuñada. Aparentemente, conoce a una mujer que conoce a alguien en el periódico». Ida se encogió de hombros. «Menos mal». Le dio una palmada firme en el brazo a Clara y salió. Fueron de los últimos en irse. Luke había estado en silencio durante todo el procedimiento. Silencioso con la atención concentrada y absorbente de un niño que guarda todo para examinarlo más tarde. Mientras salían al calor de agosto y a la calle de Red Hollow, caminó cerca del lado de Ethan, sin tocarlo, solo cerca. Ethan lo miró. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí, señor». Luke pensó por un momento. «Señor Callahan». «Sí». «¿Sabías lo de los registros bancarios antes de entrar allí?». No era una pregunta. «Fitch los encontró», dijo Ethan. «Pero dejaste que Mercer hablara. Dejaste que todos hablaran. Esperaste hasta que él se levantó». Los ojos de Luke eran agudos. «¿Por qué?». Ethan miró al niño por un largo momento. Porque la sala necesitaba escuchar lo que él era antes de ver lo que había hecho, dijo. «La gente puede descartar la evidencia. Les resulta más difícil descartar al hombre que acaban de ver levantarse». Luke se quedó en silencio, procesando. «Eso es inteligente», dijo finalmente.
Fitch es inteligente, dijo Ethan. Yo solo confié en él. Annie, que había estado sosteniendo la mano de su madre, y sin escuchar nada de esto porque había visto un perro fuera de la tienda de alimentos, se soltó y corrió hacia él. Y Clara la llamó, y por un momento todo fue ordinario. Lo ordinario, irreemplazable y ordinario de una familia en una calle de verano. Ethan dejó de caminar. Se quedó en la calle de Red Hollow bajo el calor de agosto y miró a esas tres personas. La mujer llamando el nombre de su hija con amor exasperado. El niño a su lado con sus dos ojos viejos ligeramente suavizados. La niña pequeña agachada felizmente en la tierra haciendo amistad con el perro de un extraño. Y sintió algo moverse en su pecho. No resuelto, no terminado. Mercer no había terminado y el pueblo no estaba sanado. Y todavía había un largo camino por delante. Él lo sabía, pero algo se había roto hoy que no podía volver a cerrarse. En la sala de audiencias, en la comprensión del pueblo de lo que se había hecho y quién lo había hecho, y en él, en la parte de él que había sido una tumba durante 3 años, y que había estado lenta y sin su total permiso, convirtiéndose en otra cosa. Clara regresó con Annie a cuestas y miró su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. Nada, dijo él. Entonces deberíamos ir a casa. Ella lo miró un momento más. Asintió. Caminaron juntos hacia la carreta, y detrás de ellos, a través de las ventanas abiertas del ayuntamiento, las voces de Red Hollow continuaron. Confusas, recalibrando, comenzando el lento e incómodo trabajo de decidir qué tipo de pueblo querían ser. Caleb Mercer no se fue de Red Hollow. Ethan lo había esperado a medias, que la exposición en la audiencia, los documentos, el reportero del Tribune, el desmoronamiento público de 6 semanas de cuidadosas maniobras serían suficiente humillación para llevar a un hombre a aceptar sus pérdidas y redirigir sus ambiciones a otra parte. Había visto a hombres hacerlo antes. Tragar la derrota, recalcular, encontrar un objetivo más fácil. Mercer no era ese tipo de hombre, era del otro tipo, el tipo cuyo orgullo está tan enredado en ganar que perder se convierte en algo personal, algo que requiere una respuesta sin importar el costo. Ethan entendió esto sobre él a los 4 días de la audiencia, porque 4 días después de la audiencia le cortaron el agua, no la del arroyo. Nadie era dueño del arroyo. Pero el canal de riego que iba desde el arroyo hasta el huerto y el abrevadero había sido cavado hace 3 años, a través de una estrecha franja de tierra que técnicamente pertenecía a un ranchero llamado Cole Dunar, quien siempre había sido un buen vecino al respecto, quien había estrechado la mano de Ethan cada otoño en la fiesta de la cosecha durante una década. Cole Dunar aparentemente había reconsiderado su buena vecindad. Envió un aviso por escrito, formal, rígido, claramente no escrito por Cole, quien nunca en su vida había usado la frase de conformidad con los estatutos de uso de la tierra, informando a Ethan que el canal de riego constituía una servidumbre no autorizada y debía ser bloqueado en 10 días. Ethan lo leyó, lo dobló, lo puso junto a la primera carta de Fitch en el estante de la cocina, donde guardaba los documentos de esta temporada particular. Mercer llegó a Cole, le dijo a Clara esa noche. ¿Su pagaré?, preguntó ella. Tiene que ser, se sentó. Cole ha estado luchando desde que su esposa se enfermó la primavera pasada. Facturas médicas. Mercer tiene su papel. El rostro de Clara estaba serio. Está apretando a todos a tu alrededor, cerrando el círculo. Ethan miró sus manos sobre la mesa. Ya no puede atacar el rancho directamente, no después de la audiencia. Así que ataca todo lo que lo rodea. ¿Qué hacemos con el agua? Cavo un nuevo canal, una ruta más larga que se mantiene completamente en mi tierra. Tomará una semana y será un trabajo duro. Levantó la vista. Luke va a querer ayudar. Luke tiene 10 años. Luke tiene 10 años y ha estado tratándose discretamente como un hombre adulto durante 2 años. Decirle que no puede ayudar será peor que dejarlo. Sostuvo su mirada. Es tu decisión, pero esa es mi opinión. Clara se quedó en silencio por un momento. Déjalo ayudar, dijo, pero vigílalo siempre. Cavaron durante 6 días. Ethan, Luke y un peón llamado Sully
que tenía 63 años y los brazos de un hombre de la mitad de su edad, y la opinión de que Caleb Mercer era, y usó la palabra exacta, un sinvergüenza. Sully no había estado involucrado en la audiencia, no había firmado ninguna queja, y se había presentado en la puerta del rancho la mañana después del aviso del agua, con una pala al hombro y ninguna explicación más allá de «oí que necesitaban cavar». Ethan le pagó un salario justo. Sully dijo que cavar era pago suficiente, lo que le dijo a Ethan algo sobre lo que la audiencia había hecho al clima interno del pueblo, incluso si el clima externo todavía era frío. Luke cavó sin quejarse, sin drama, con la energía concentrada de un niño que necesitaba poner su cuerpo a trabajar porque su mente llevaba más de lo que un niño de 10 años debería llevar. Al tercer día, cuando pararon para beber agua y Sully se fue a comer su almuerzo a su manera solitaria preferida, Luke se sentó junto a Ethan en la hierba seca y dijo sin preámbulos, «Quiero quedarme aquí». Ethan lo miró. Quiero decir, Luke tomó una piedra, la giró en sus dedos. «Sé que trabajamos para ti. Sé que eso es lo que es, pero quiero...» Se detuvo. «Quiero que este sea el lugar donde vivimos, no solo por ahora». Las palabras cayeron con un peso particular, el de algo que un niño ha estado practicando decir. Ethan se quedó en silencio por un largo momento. El arroyo se movía a 30 pies de distancia y el calor del verano presionaba sobre todo. «Esa no es del todo mi decisión», dijo finalmente. «Lo sé. Tendría que preguntarle a mamá». Luke miró la piedra. «Pero te lo pregunto a ti primero. Porque si no quieres que nos quedemos, entonces no tiene sentido preguntarle a ella». Ethan miró a este niño, de 10 años, sin padre desde hace 2 años, llevando una responsabilidad silenciosa como un hombre del doble de su tamaño, y sintió la verdad del momento presionar contra su pecho. «Quiero que te quedes», dijo. Luke levantó la vista. «Todos ustedes», dijo Ethan. «Eso ha sido cierto por un tiempo. Simplemente no lo había dicho». Luke se quedó en silencio. Giró la piedra una vez más. Luego la dejó con cuidado, como si estuviera colocando algo. «De acuerdo», dijo. Recogió su pala y volvió al trabajo. El canal se terminó un sábado. El agua corría a través de él, limpia y fuerte, enteramente en tierra de Callahan. Y cuando Annie lo vio funcionar, aplaudió como si hubieran realizado un milagro, lo cual, en las circunstancias, no estaba del todo mal. Esa noche, Sully se quedó a cenar y la mesa de la cocina estuvo más llena que nunca. Y Annie le contó a Sully extensamente sobre Botón el gato y las gallinas, y el caballo que le habían prometido que podría montar cuando fuera un poco más grande. Promesa que Ethan no recordaba haber hecho, pero no la disputó. Sully comió 2 platos y dijo que era la mejor comida que había tenido desde 1869, lo cual probablemente era una exageración, pero se sentía cierto de la manera que importa. Cuando se fue, se detuvo en la puerta y miró hacia la mesa. La lámpara, los platos, la familia dispuesta a su alrededor, con una expresión que tenía algo viejo y privado en ella. «Buena casa», dijo simplemente. Se refería a más que el edificio. Todos lo entendieron. El granero se quemó un martes, no la casa, el granero. Y no por accidente. Ethan olió el humo antes de ver la luz. Estaba dormido y luego no lo estaba. Porque el olor lo golpeó y su cuerpo supo lo que era antes de que su mente lo alcanzara. Y estaba fuera de la cama, por la puerta y cruzando el patio en la oscuridad, antes de haber formado completamente el pensamiento. Fuego. El granero estaba muy avanzado cuando llegó. Los caballos gritaban. Entró de todos modos. Sacó 2 caballos, luego un tercero. El cuarto estaba en el establo trasero, en pánico, sin poder moverse. Agarró su cabestro y tiró, y le habló en voz baja y áspera, como se le habla a un animal asustado. Y el caballo finalmente salió, violentamente, casi derribándolo. Y salieron juntos del granero, al aire caliente y oscuro. Y el caballo corrió, y Ethan se dio la vuelta. Luke estaba en la puerta del granero. Había llegado antes de que Ethan lo viera, y había sacado los caballos del extremo cercano por sí mismo. 2 de ellos, en la oscuridad, en llamas, a los 10 años. Estaba de pie con una quemadura en el antebrazo izquierdo y una mirada salvaje y concentrada en sus ojos. «Saqué a Molly y al ruano», dijo. Su voz temblaba,
pero su cuerpo no. Ethan agarró los hombros del niño. Vuelve a la casa. ¿Me oyes? Ahora mismo. Pero él... Ahora, Luke. Luke se fue. Se fue sin discutir, lo que significaba que entendía que la orden no era negociable. Ethan se volvió. El granero no tenía salvación. Podía verlo, pero el cobertizo de herramientas estaba conectado en la esquina sur, y si el fuego lo alcanzaba, alcanzaría la pared de la casa a 20 pies de distancia. Y eso no iba a suceder. Trabajó durante 2 horas. Sully apareció de alguna parte, porque Sully aparentemente tenía los instintos de un hombre que ha vivido lo suficiente como para saber cuándo aparecer. Juntos evitaron que el fuego llegara al cobertizo. El granero se quemó hasta los cimientos y luego hasta las cenizas. Y la noche de Wyoming volvió a quedar en silencio. Y Ethan se quedó en el patio, cubierto de humo y cenizas, y miró lo que quedaba. Clara estaba detrás de él. Había estado allí durante la última hora, acarreando agua con la eficiencia sombría de una mujer que no entra en pánico, manteniéndose atrás porque él se lo había dicho, haciendo lo que podía desde el perímetro. Se paró a su lado y miró la ruina. ¿Los caballos?, preguntó. Todos fuera. Luke sacó 2 antes de que yo llegara. Ella emitió un sonido, no exactamente una palabra. El sonido de una madre que acaba de procesar completamente lo que hizo su hijo. Su brazo, dijo Ethan, lo curé. No es profundo, se quedaron allí. La ceniza se asentó. El primer gris del amanecer comenzaba en el borde del cielo. Mercer, dijo Clara, o alguien a quien Mercer pagó. La voz de Ethan era muy tranquila y muy serena. Habrá huellas, las encontraré a la luz del día. ¿Y entonces? ¿Y entonces lo sabré? Clara se giró para mirarlo. Su rostro en el amanecer era ceniza y agotamiento, y absolutamente decidido, a la manera de un hombre que ha superado la ira para llegar a algo más frío y resuelto. Ethan, dijo su nombre con un peso particular. El de alguien que quiere asegurarse de ser escuchado. Lo que sea que estés pensando ahora mismo, no lo haces solo. Él la miró. No cabalgas solo, dijo ella. No lo confrontas solo. Lo que sea que venga después, no lo cargas solo. Ya no. Él sostuvo su mirada. Ya no, dijo ella de nuevo, más bajo. Fue lo más directo que le había dicho en 2 meses. Él entendió cada capa de ello. No lo haré, dijo él. Ella asintió una vez, volvió a entrar. Él se quedó en el patio hasta que hubo suficiente luz para rastrear. Las huellas llevaban al camino del sur y a un par de botas que coincidían con un hombre llamado Denny Voigt, quien hacía trabajos esporádicos para Mercer y tenía la apariencia de un hombre que nunca había preguntado para qué era algo antes de aceptar hacerlo. Ethan encontró las botas en la barraca detrás de la propiedad de Mercer, lo que era o una estupidez descarada o la acción de un hombre que estaba completamente seguro de ser intocable. Llevó las huellas al mariscal Croft. Croft era joven e incómodo, y claramente consciente de que arrestar a un hombre conectado con Caleb Mercer tenía implicaciones para su empleo continuo en Red Hollow. Miró la evidencia que Ethan le presentó con la expresión de un hombre calculando muy rápido. Esto implica a Mercer, dijo Croft. Implica a Voigt. Lo que dice sobre Mercer es una cuestión aparte. Ethan, un hombre quemó mi granero. Había caballos adentro. Mi hijo entró a por ellos y tiene una quemadura en el brazo para demostrarlo. La voz de Ethan no se alzó. No te estoy pidiendo que hagas nada excepto tu trabajo, mariscal. Croft miró la evidencia por un largo momento. Dame hasta mañana por la mañana, dijo. Tienes hasta esta noche. Croft arrestó a Denny Voigt antes del mediodía del día siguiente. Voigt, que tenía la desafortunada cualidad de quebrarse bajo una presión mínima, dio el nombre de Mercer en menos de 2 horas. No tenía documentación. Había sido un acuerdo en efectivo y una instrucción verbal, pero tenía suficientes detalles como para que Croft no tuviera más opción que llevar a Mercer para interrogarlo. La noticia se extendió por Red Hollow como se extienden las noticias en los pueblos pequeños que han estado conteniendo la respiración. Rápida, completa y con una cualidad de liberación, como la presión que baja antes de que cambie el tiempo. Ethan se enteró del interrogatorio por Fitch, quien había sido notificado a través del abogado de Cheyenne, quien había sido notificado a través del reportero del Tribune,
quien aparentemente había estado vigilando de cerca los eventos de Red Hollow desde la audiencia. La red de información que Clara había puesto en marcha inadvertidamente con su carta a su cuñada había desarrollado vida propia. Ida Perkins subió al rancho esa tarde con un pastel de verdad, de manzana, todavía caliente, y la expresión de una mujer que tenía algo que decir y lo iba a decir en el contexto de una ofrenda de paz. Lo firmé, dijo. Estaba de pie en la cocina, el pastel en la mesa, sin sentarse porque sentarse habría sido cómodo, y no sentía que se hubiera ganado la comodidad. La queja, en julio, antes de que se detuvo, antes de que supiera. Clara la miró. Debería haberlo sabido, dijo Ida. He vivido aquí 30 años. Sabía lo que era Mercer. Firmé de todos modos porque las otras mujeres estaban firmando y yo estaba... Apretó los labios. Fui una cobarde y lo siento. La cocina estaba en silencio. Clara dijo, ¿por qué me lo dices a mí y no a Ethan? Porque a ti te ofendí más. Ada la miró directamente. Él es un hombre con tierra y posición. Tenía algo que defender. Tú no tenías nada cuando llegaste aquí, nada más que esos niños. Y yo firmé un papel que decía que era un problema. Su voz se volvió áspera. Eso estuvo mal. Sabía que estaba mal y lo hice de todos modos. Lo siento. Clara se quedó en silencio por un momento. Annie estaba en el patio. Luke estaba con los caballos. La cocina era solo ellas dos y el cálido olor a pastel. Y 30 años de la cobardía acumulada de un pueblo pequeño sentados en la mesa entre ellas. Siéntese, señora Perkins, dijo Clara. Ida se sentó. Clara sirvió café. No es la única que firmó, dijo Clara. Y es la única que ha venido a decir esto. Eso importa. Ida rodeó la taza con sus manos. Hablé con algunas de las otras. A Martha Greer le está costando mirarse a sí misma en este momento. Creo que verá a más gente. Hizo una pausa. No a todas. Algunas personas no se recuperan de lo que hicieron, pero algunas lo harán. Lo sé, dijo Clara. No estás enojada. Clara la miró a través de la mesa. He estado enojada durante 2 meses, señora Perkins. Estoy cansada de su peso. Rodeó su propia taza con sus manos. Prefiero usar la energía en otra cosa. Ida se quedó en silencio. Luego, inesperadamente, sus ojos se iluminaron. Miró su café rápidamente. Eres una buena mujer, dijo bruscamente. A Rose le habrías gustado. Clara no dijo nada, pero algo en su rostro se suavizó. Ethan se enteró de la visita de Ida por Luke, quien había entrado a por agua y presenció el final. Y se lo informó a Ethan en el granero con la brevedad precisa de alguien que transmite inteligencia. La señora Perkins se disculpó, dijo Luke. ¿De verdad? Creo que sí. No del tipo en que te disculpas, pero sigues pensando que tienes razón. ¿Cómo puedes notar la diferencia? Luke lo consideró seriamente. Miraba mucho al suelo. La gente que no lo siente de verdad te mira para que veas que lo están sintiendo. Ethan miró al niño por un momento. Esa es una observación muy precisa. Mamá lloró un poco después de que se fue. No quería que la viera. Luke miró a Ethan fijamente. Ha estado cargando mucho. Lo sé. Más de lo que muestra. Eso también lo sé. Luke se quedó en silencio por un momento. Entonces, ¿vas a decirle algo o simplemente lo vas a saber y no lo vas a decir? La franqueza de la pregunta, entregada sin autoconciencia, de la manera en que solo los niños pueden decir lo que los adultos han estado evitando cuidadosamente, aterrizó en algún lugar entre divertido y devastador. Ethan miró a Luke. Luke le devolvió la mirada con calma paciencia. Diré algo, dijo Ethan. Bien, dijo Luke, y recogió su cubo y volvió a los caballos. La encontró en el huerto al atardecer. Estaba arrancando las últimas malas hierbas del verano de entre las hileras de frijoles. El trabajo que hacía al final de los días difíciles. La tarea física a la que sus manos recurrían cuando su mente necesitaba un lugar donde ponerse. Él se detuvo al borde del jardín. Ella lo había oído venir, pero no dejó de trabajar. Ida vino, dijo ella. Luke me lo dijo. Los otros también podrían venir. Algunos de ellos, tal vez. Hizo una pausa. Clara,
Ella se detuvo al oír su nombre en su voz. Se giró para mirarlo. Luke me preguntó hace 2 días si quería que te quedaras, dijo él. Le dije que sí. Sostuvo su mirada. Debería habértelo dicho a ti en su lugar. El jardín estaba en silencio. La última luz del día hacía lo que la luz de agosto hace en Wyoming. Se volvía dorada y larga, y ligeramente insoportable en su belleza. Clara lo miró. Sus manos estaban quietas, con tierra en ellas. Manos trabajadoras. No quiero ser un arreglo, dijo ella cuidadosamente. He estado agradecida. Estoy agradecida, pero no quiero ser algo a lo que estás obligado porque hiciste lo correcto una vez y ahora lo correcto no te deja ir. Esto no es eso. Entonces, ¿qué es? Él cruzó la corta distancia entre ellos. Se paró lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que mirarlo hacia arriba. Y él la miró con la misma franqueza que usaba para todo. Sin actuación, sin palabras cuidadosas. Solo el hecho simple de lo que era verdad. Esta casa estuvo vacía durante 3 años, dijo él. Y ahora no lo está. Y eso es por ti. No por tu cocina o tu trabajo o lo que haces por el lugar, aunque todo eso importa. Por ti. Hizo una pausa. Me gustaría que te quedaras. No como ama de llaves, no como trabajadora. Como... Se detuvo. ¿Cómo qué? Preguntó ella en voz baja. Él la miró. Como la persona que ya eres aquí, dijo. Si quieres serlo. Clara se quedó quieta por un largo momento. Sus manos, su rostro, la luz. Tengo 2 hijos, dijo ella. Lo sé, los he conocido. Algo se movió en su rostro, algo que había sido cuidadoso durante mucho tiempo, soltando su cuidado. El granero necesita ser reconstruido, dijo ella. Lo necesita. Eso es mucho trabajo. Lo es. Necesitarás ayuda. La necesitaré. Ella lo miró. La comisura de su boca se movió. No exactamente una sonrisa, pero cerca. El comienzo de una. Luke querrá ayudar. Luke ya me informó que tiene la intención de hacerlo, dijo Ethan. Ella se rió. Fue la primera risa completa que le había oído. Sorprendida, real y cálida. Y cambió toda la calidad de la tarde. Él sonrió. No pudo evitarlo. La voz de Annie llegó desde el patio, llamando a su madre con la inexorable persistencia de los 6 años. Clara giró la cabeza hacia ella. «¡Ya voy, Annie!», gritó. Miró a Ethan una vez más. Algo se asentó entre ellos. No un comienzo exactamente, más bien un reconocimiento de algo que había sido cierto por un tiempo, y que ahora ya no pretendía no serlo. «Quiero quedarme», dijo ella. Él asintió, simple, como algo decidido. Ella pasó a su lado hacia la casa, y Annie vino corriendo y se estrelló contra sus piernas. Y Clara atrapó a su hija con ambos brazos y la levantó. Y Ethan las vio entrar juntas. Se quedó en el jardín bajo la última luz. Sobre él, el cielo de Wyoming hacía su imposible cosa de agosto, cambiando a colores que no tenían nombre. Y las montañas se sentaban pesadas y pacientes en el horizonte, como siempre se habían sentado. Como se habían sentado cuando Rose estaba viva y cuando no lo estaba, y durante los 3 años vacíos, y ahora a través de esto. Pensó, el granero necesita ser reconstruido. Pensó, sé cómo construir cosas. Se giró y caminó hacia la casa. Detrás de la ventana de la cocina, la lámpara se encendió. El granero se reconstruyó en pedazos como se construyen la mayoría de las cosas que valen la pena. No de una vez, no por una sola persona, sino por acumulación. Sully llegó la primera mañana con madera en su carreta y 2 hombres que Ethan no conocía. Resultaron ser hermanos del lado este del condado que habían oído hablar del incendio. De la manera en que las noticias viajan en el campo, de boca en boca, llegando ya con un juicio adjunto. El juicio era que el incendio provocado era incendio provocado. Y un hombre cuyo granero se quemaba merecía la ayuda de sus vecinos. Y estos 2 hermanos habían decidido eso independientemente de cualquier sentimiento particular sobre Ethan Callahan o la viuda o Caleb Mercer o cualquier otra cosa. Aparecieron, trabajaron, se fueron al anochecer sin esperar cena. Volvieron al día siguiente. Al tercer día, Cole Dunar apareció en la puerta. Ethan lo vio desde la estructura y bajó de la pared a medio construir sin prisa. Cole se quedó en la puerta sosteniendo su sombrero con ambas manos.
con la postura de un hombre haciendo penitencia, que era lo que estaba haciendo. Mercer cobró mi pagaré, dijo Cole, hace un mes. Me dijo que lo extendería si te enviaba la carta de servidumbre. Miró al suelo. Sabía lo que estaba haciendo. La envié de todos modos. Ethan lo miró. Lo siento, dijo Cole. Eso es todo. Lo siento. Mercer está en Cheyenne ahora mismo siendo interrogado por el fiscal del territorio, dijo Ethan. Tu pagaré puede ser parte de eso. Deberías hablar con Fitch. Cole levantó la vista, sorprendido. ¿El fiscal del territorio? El reportero del Tribune investigó más después de la audiencia. La tierra de los Henderson, tu pagaré. Otros dos rancheros de los que no sabía. La voz de Ethan era serena. Mercer ha estado haciendo esto durante mucho tiempo y a mucha gente. No fuiste el primero. La mandíbula de Cole se movió. Debería haber acudido a ti en lugar de... Sí, dijo Ethan simplemente. Deberías haberlo hecho. Miró al hombre por un momento. ¿Quieres arreglarlo, Cole? Puedes coger un martillo. Nos falta un hombre en la pared este. Cole miró el granero, a los trabajadores, a Ethan. De acuerdo, dijo en voz baja. Ató su caballo y fue a buscar un martillo. Clara observaba desde la ventana de la cocina cómo el granero se levantaba día a día, y llevaba la cuenta de los rostros como llevaba la cuenta de todo. Cuidadosamente, sin sentimentalismo, notando lo que era real. Algunos rostros eran familiares. Sully, los hermanos, Cole Dunnar. Una mujer de la iglesia que trajo comida 3 días seguidos y nunca pidió entrar. Simplemente la dejó en la puerta, lo que era su propia forma de disculpa. Algunos rostros eran nuevos, gente que aún no había conocido, que venían porque se había corrido la voz y porque la historia de lo que Mercer había hecho se estaba extendiendo. De la manera específica en que se extienden las historias cuando confirman lo que la gente sospechaba sobre un hombre que tiene demasiado poder en un lugar pequeño. Martha Greer vino un miércoles. Era la esposa de Walt, la mujer que había observado a Clara en la iglesia con ojos catalogadores, que había estado entre las primeras en susurrar y las últimas en reconsiderar. Vino sola, sin Walt, lo que contaba su propia historia. Trajo un frasco de conservas y se paró en la puerta de la cocina y dijo, «Te debo una disculpa». «Entra», dijo Clara. Martha entró, se sentó, se miró las manos. «Te tenía miedo», dijo. «Cuando llegaste por primera vez. No miedo de ti específicamente, miedo de lo que significaba. Una mujer como tú, capaz, sola, sin pedir nada a nadie. Me hizo sentir...» Se detuvo. «Pequeña», dijo Clara en voz baja. Martha levantó la vista. «Te hizo sentir como si hubiera aparecido el tipo equivocado de mujer, y estuviera haciendo que todos se dieran cuenta de cuál era el tipo equivocado», dijo Clara. «No con crueldad, solo con verdad». Los ojos de Martha se iluminaron. «Es algo difícil de oír», dicho en voz alta. «Lo sé. Lo he pensado de otras mujeres yo misma en diferentes momentos de mi vida». Clara sirvió café. «No siempre somos amables entre nosotras, especialmente cuando tenemos miedo». Martha se quedó con eso. «Luego Walt lo está pasando mal. Sabe lo que hizo. Walt no es un mal hombre. Es un hombre débil. Hay una diferencia». «La hay. Quiere venir a disculparse. No está seguro de si será recibido». «Será recibido», dijo Clara, «cuando esté listo». Martha la miró con la mirada de una mujer que revisa una opinión que había mantenido durante meses. «No eres lo que esperaba. La gente sigue diciendo eso. ¿Qué esperabas que esperáramos?» Clara la miró fijamente. «Nada bueno», dijo. «Y no decepcionasteis por un tiempo». Martha los sorprendió a ambos riendo. Fue un sonido corto y sorprendido, pero fue real. El granero se terminó un viernes. Ethan clavó el último clavo en la viga superior a última hora de la tarde. Con Luke a su lado y Sully observando desde abajo con el ojo crítico de un hombre que se toma la construcción como algo personal. Cuando terminó, Sully caminó alrededor de toda la estructura 2 veces, inspeccionando. Y luego dijo que aguantaría y que la inclinación del lado este era mejor que la original. Lo que Ethan tomó como un gran elogio. Annie declaró que el nuevo granero era superior al antiguo. Con el argumento de que olía mejor,
lo que hizo reír a Sully por primera vez desde que Ethan lo conocía. Esa noche, Clara preparó una cena en condiciones, una de verdad. No el racionamiento cuidadoso de las últimas semanas, sino la abundancia de una mujer que cocina para la gente que quiere alimentar. La mesa acogió a Ethan, Clara, Luke, Annie, Sully y Cole Dunar, quien había estado trabajando silenciosamente junto a ellos todos los días desde que apareció en la puerta, reconstruyendo lo que había ayudado a dañar, un clavo a la vez. Había ruido. Annie habló largo y tendido sobre las gallinas, el gato y un plan completo que había desarrollado para un segundo gato, al que llamó Gato 2 por eficiencia. Sully discutió con Cole sobre el ángulo adecuado para los refuerzos de la cerca. Luke habló más de lo que había hablado en cualquier mesa que Ethan pudiera recordar. El silencio cuidadoso de él finalmente dio paso a algo más suelto y joven. Ethan se sentó a la cabecera de su mesa y dijo muy poco, y observó todo y sintió en su pecho el peso específico de una vida siendo reconstruida. No igual que antes, mejor en formas que no había anticipado, diferente en formas que todavía a veces lo sorprendían. Después de la cena, después de que Sully y Cole se fueran y los niños estuvieran en la cama, Clara lavó y Ethan secó, como se habían acostumbrado a hacer. Y la cocina estaba en silencio, con el silencio fácil de las personas que han dejado de fingir comodidad y simplemente la tienen. Clara le entregó un plato. El abogado de Mercer vino a ver a Fitch hoy. Ethan la miró. Quieren llegar a un acuerdo, dijo ella. Retirar todo discretamente. Voight paga una multa. Mercer paga los daños por el granero y la tierra de los Henderson y los otros dos rancheros, sin cargos criminales. ¿Qué dice Fitch? Dice que es tu decisión. Dice que un acuerdo discreto significa que Mercer no va a juicio. Significa que no queda nada en el registro. Ella lo miró a los ojos. Significa que se queda con el banco, se queda con la tierra, se queda con su posición aquí, solo disminuida. ¿Qué piensas tú? Ella miró el plato en sus manos. Creo que la gente a la que hizo daño necesita el dinero. Los Henderson, Cole, los otros. Un acuerdo les paga. Levantó la vista. También creo que has estado luchando contra esto durante 2 meses y estás cansado. Y tu granero acaba de ser reconstruido y tus hijos... Se detuvo. Mis hijos, dijo él. Ella escuchó lo que hizo con esas 2 palabras. Lo miró. Mis hijos, dijo él de nuevo, firmemente, mirándola, queriendo decir todo. Luke y Annie, el niño que había cavado su canal y sacado caballos del fuego. La niña que había nombrado a su gato y había vuelto su casa ruidosa de nuevo. Clara dejó el plato, se giró para enfrentarlo por completo. Ethan, quiero casarme contigo, dijo él, sin rodeos, sin ceremonia ni preámbulo, ni la elaborada construcción de una declaración romántica. Solo el hecho dicho directamente, como decía todo lo que importaba. Debería haberlo dicho antes. Lo digo ahora. Quiero que seas mi esposa. Quiero que Luke y Annie tengan este rancho como suyo. Quiero que dejemos de ser un arreglo y empecemos a ser lo que ya somos. La cocina se quedó muy quieta. Clara lo miró durante mucho tiempo. La lámpara se movió. La noche afuera estaba en silencio. En algún lugar de la casa, Annie hablaba en sueños. Ese murmullo bajo y continuo de una niña cuya mente sigue trabajando incluso en sueños. No lo preguntas por el pueblo, dijo Clara, ni por la audiencia ni por lo que la gente piensa. No, no lo preguntas porque hace las cosas más simples legalmente. No. ¿Por qué entonces? Porque te amo, dijo él, y he tardado en decirlo. Y Luke me informó, con considerable franqueza, que soy el tipo de hombre que sabe cosas y no las dice, y estoy tratando de mejorar. Clara emitió un sonido que era en parte una risa y en parte algo completamente diferente. Se cubrió la boca con la mano por un momento. Luego la apartó. Luke dijo eso palabra por palabra. Ha estado hablándote así durante aproximadamente 1 mes. Ella negó con la cabeza lentamente. Va a ser insoportable cuando se entere de que funcionó. Probablemente. Ella miró a Ethan. Todo en su rostro estaba abierto. El cuidado que había llevado durante 2 años, la compostura practicada, la distancia controlada.
Todo eso dejado a un lado. Solo ella. Sí, dijo ella. Sí, sí, me casaré contigo, sostuvo su mirada. Yo también te amo. También he tardado en decirlo. Él se acercó y tomó su mano. Eso fue todo. Solo su mano y la de él en la cocina que habían convertido en un hogar. En la casa que había dejado de ser una tumba. Se lo dijeron a los niños a la mañana siguiente en el desayuno. Annie recibió la noticia de que Ethan iba a ser su padre con la ecuanimidad de una niña que había estado trabajando hacia esta conclusión durante semanas, y estaba satisfecha de que los adultos finalmente se hubieran puesto al día. Dijo, ¿eso significa que puedo montar el caballo bayo? Y cuando Ethan dijo que sí, consideró todo el asunto satisfactoriamente resuelto y volvió a sus huevos. Luke no dijo nada por un largo momento. Miró a Ethan a través de la mesa con esos ojos firmes y viejos, y luego miró a su madre, y luego de vuelta a Ethan. «Lo decías en serio», dijo Luke. «Lo que dijiste en el granero sobre querer que nos quedáramos. Lo decía en serio. No era solo...» Luke buscó la palabra. «No era solo porque era lo correcto. No», dijo Ethan, «era porque lo quería. Ambas cosas pueden ser ciertas. Por lo general, las cosas que importan son ambas». Luke asimiló eso. Asintió lentamente con el asentimiento deliberado de un niño de 10 años que estaba archivando algo para estar seguro más tarde. Luego dijo, «¿Puedo aprender a trabajar el pastizal del norte después de la boda?» Ethan lo miró. «Puedes empezar en el pastizal del norte antes de la boda». Luke sonrió, no la sonrisa cuidadosa y casi imperceptible que solía manejar, sino una completa, del tipo que cambiaba todo su rostro en algo que parecía de su edad real. Fue lo mejor que Ethan había visto en años. Se casaron un domingo de septiembre en la iglesia blanca al final de la calle principal, con el pastor Brooks oficiando y una congregación que era más grande de lo que ninguno de los dos esperaba. No todo Red Hollow vino. Algunos se quedaron en casa. Hombres con un orgullo demasiado grande para caber por la puerta de una iglesia contra la que habían estado durante meses. Ethan no los culpó por ello. El orgullo era algo lento de mover. Pero vinieron suficientes. Ida Perkins se sentó en la segunda fila y usó su mejor sombrero. Y lloró abiertamente desde el primer himno, lo cual habría negado si alguien lo mencionara. Y nadie lo hizo. Cole Dooner vino con su esposa. Walt Greer vino solo, sin Martha, y se sentó en la parte de atrás. Y cuando cruzó la mirada con Ethan antes del servicio, asintió una vez, un pequeño y simple asentimiento, y Ethan le devolvió el asentimiento, y esa fue su propia versión de suficiente. Sully se sentó en la primera fila del lado de Ethan y limpió sus botas para la ocasión, y le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que había visto venir esto desde el segundo día que trabajó en el rancho, lo cual era casi seguro que no era cierto, pero sonaba cierto, lo que en la filosofía del mundo de Sully era suficientemente cercano. Luke se paró junto a Ethan cuando comenzó la ceremonia, con la espalda recta, el rostro serio, la postura de un niño que entendía la gravedad de lo que estaba sucediendo y había decidido estar a la altura. En algún momento durante las palabras del pastor Brooks, la mano de Luke encontró el brazo de Ethan, no sosteniéndolo, sino descansando, la presión ligera y específica de un niño reclamando su lugar. Ethan se mantuvo muy quieto y no miró hacia abajo porque sabía que si miraba hacia abajo no podría mantener su rostro compuesto apropiadamente. Annie se paró junto a su madre y sostuvo sus flores con tremenda concentración durante aproximadamente 2 minutos. Y luego comenzó a examinar un hilo suelto en su vestido. Y Clara bajó la mano y tomó la de su hija sin apartar la vista de Ethan. Y Annie se sometió a esto con un suspiro y se quedó quieta. Cuando el pastor Brooks preguntó si alguien presente conocía alguna razón por la que estos dos no deberían unirse, la iglesia quedó en absoluto silencio. Ethan no había estado seguro de que lo estaría. Lo estuvo. Clara lo miró a través de ese silencio, con todo en su rostro, que había pasado 2 años manteniendo compuesto y cuidadoso. Y él la miró con todo lo que había pasado 3 años cargando solo. Y el silencio contuvo todo eso y fue suficiente. «Sí quiero», dijo Ethan. «Sí quiero», dijo Clara.
3 semanas después, Caleb Mercer aceptó los términos del acuerdo que Fitch había negociado. Pagó a los Henderson, pagó a Cole, pagó a otros 2 rancheros cuyos nombres Ethan había aprendido durante el proceso, hombres a los que Mercer había presionado, apalancado y movido como piezas en un tablero durante años. Pagó los daños por el granero. No se disculpó. No se fue de Red Hollow. Hombres como Mercer no se van. Se contraen, recalculan. Encuentran ambiciones más pequeñas en rincones más pequeños. El banco siguió siendo suyo. Su posición se mantuvo, aunque disminuida. Como había dicho Fitch, como un edificio que sigue en pie después de un incendio que ha quemado todo por dentro. Ethan no requirió una disculpa. Había dejado de requerir cosas de Mercer cuando entendió que un hombre cuyo poder proviene enteramente del miedo de otras personas ya vive en una especie de ruina. Tenía otras cosas en que pensar. Octubre llegó a Wyoming como lo hace, rápido, frío, con la primera nieve llegando antes de lo esperado, y las montañas volviéndose blancas, y el rancho entrando en el hermoso y serio negocio de prepararse para el invierno. El nuevo granero albergó su primera temporada completa de caballos, y fue juzgado superior por todos los que trabajaban en él. El huerto había sido preparado adecuadamente para el invierno por primera vez en 3 años. Cubierto de mantillo, con Clara ya planeando qué pondría diferente en la primavera. El canal de riego corría limpio por su nuevo curso a través de tierra que era suya. Una tarde, cuando llegó el primer frío de verdad, y la familia había entrado de la oscuridad temprana, y la lámpara estaba encendida, y la cena estaba lista, y la casa estaba llena del ruido de los niños, y un anciano que había adoptado la costumbre de venir a cenar 2 veces por semana, porque había decidido que se le permitía. Ethan se sentó a la cabecera de su mesa y lo miró todo. Luke discutiendo con Sully sobre caballos. Annie contándole a su madre algo elaborado y urgente. Botón, el gato, instalado en la silla que se había convertido definitivamente en suya. Clara girándose desde la estufa con un plato y cruzando la mirada con Ethan a través de la habitación. Y no haciendo nada con ello excepto quedarse allí, sus ojos en los de él solo por un momento. Solo ellos dos dentro de todo ese buen ruido. Pensó en Rose como siempre pensaba en ella, con amor, con dolor, con un dolor particular de algo que no desaparece pero cambia de forma. Pensó en Grace, de 3 años, que había sido enterrada en la primavera de 1873, y después de la cual la casa se había quedado en silencio la primera vez. Antes del segundo silencio, antes del largo invierno de solo él y el trabajo y la vista que ella solía amar. Pensó, no son reemplazadas, nada las reemplaza. Pensó, y la casa está llena. Ambas cosas ciertas, ambas cosas sostenidas. La voz de Annie interrumpió. Papá, Sully dice que el Bayo es demasiado joven para montar, pero yo también soy joven y monto cosas. Ese es un argumento sólido, dijo Ethan. Sully pareció indignado. No es un sólido. El Bayo estará listo en primavera, dijo Ethan. Ambos podéis estar listos en primavera. Annie consideró esto. Es justo, dijo con el tono juicioso de una niña de 6 años a la que se le ha concedido una pequeña victoria y sabe cómo mantenerla. Luke cruzó la mirada con Ethan a través de la mesa e hizo algo que rara vez hacía. Sonrió. Rápido, sin defensas, la sonrisa de un niño que por primera vez en mucho tiempo no está a cargo de nada. No carga nada, solo está en una mesa con su familia, teniendo 10 años. Ethan sostuvo esa mirada por un momento. Luego miró a Clara, que lo había oído todo, que lo observaba con ojos tranquilos y seguros. Ella no dijo nada. No era necesario. Algunas cosas no se dicen porque no hay palabras suficientes y no hay palabras necesarias. Porque la cosa en sí ya está presente y es conocida y no requiere traducción. Esta era una de esas cosas. Más tarde, después de que los niños estuvieran en la cama y Sully se hubiera ido a casa y la cocina estuviera limpia y la lámpara estuviera baja, Ethan se paró en la puerta del porche y miró la noche de Wyoming. Las montañas, las estrellas, la nieve temprana blanca en las crestas. Clara vino y se paró a su lado. Se quedaron allí juntos, sin hablar.
como separan las personas cuando han pasado por algo difícil y han llegado a un lugar real y simplemente están presentes en él. Después de un rato, ella dijo, Luke me preguntó hoy si podíamos tener un perro. ¿Qué le dijiste? Le dije que te preguntara a ti. Ethan se quedó en silencio por un momento. En primavera, dijo, cuando el trabajo del granero se calme. Eso es lo que pensé que dirías. La miró de reojo. Ya le dijiste que en primavera, ¿verdad? Le dije que era tu decisión, Clara. Lo cual es. La comisura de su boca se movió. Solo tenía la sensación de cuál sería la decisión. Él negó con la cabeza lentamente. Ella se rió en voz baja allí en la oscuridad. Y el sonido salió a la fría noche de Wyoming, y no fue respondido por nada excepto las montañas. Pacientes y enormes, manteniendo su vigilia como siempre lo habían hecho y siempre lo harían, indiferentes a las pequeñas y brillantes cosas que sucedían a su sombra, los incendios y las audiencias y los largos silencios y las palabras finalmente dichas. Todo ello, cada momento, importando completamente. Una familia se había construido aquí, en esta ladera de tierra. A partir de la pérdida y la terquedad y el coraje específico de las personas que se negaron a detenerse, y se mantendría.